Muy bien, perfecto. Entonces podemos decir, estoy muy contento porque la mayoría de la bibliografía que tenía que decir hoy ya la dijeron en este conversatorio que hubo previamente y me permite tener un poco más de tiempo para que hablemos de unos conceptos y una situación muy personal ya muy de nuestro país con respecto a la intensificación del tratamiento. Entonces podemos decir en principio que desde que se hizo la primera prostatectomía radical por Hugh Hampton Young en 1904 en Hopkins, el tratamiento del cáncer de próstata durante todo el siglo pasado estuvo sobre todo enfocado en mejorar los efectos secundarios del tratamiento del primario. Pero lo único que tuvimos en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado fue el estudio de Charles Huggins sobre el tratamiento hormonal del cáncer de próstata con metástasis. Es lo único que había durante todo el siglo pasado, hasta muy probablemente el 2004, cuando vino la primera utilización de docetaxel y que logró darnos otro tipo de manejo para las metástasis con mejoría en la supervivencia global. No era que no se hubiera investigado, sino que nada de lo que había mejoraba la supervivencia global. ¿Vale? De tal manera que dentro del accionar del urólogo quedó que cuando un paciente es metastásico, simplemente se bloqueaba y ahí terminábamos. Mientras que al primario había que darle muy duro y terminamos haciendo sobretratamiento de los tumores primarios y dejábamos medianamente a su suerte a los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Eso es un concepto que está claramente reevaluado hoy por hoy, con la incorporación, por un lado, de la vigilancia activa para los tumores que no debemos tratar del primario, pero por todo lo que ha pasado y que vamos a hablar ahora desde el 2004. Hay por lo menos 7 moléculas nuevas, si no 9, y tenemos diferentes escenarios. Ya no hablamos de metastásicos, sino que hablamos de todos estos escenarios que hemos venido hablando. Tenemos la misma diapositiva, el metacrónico de bajo volumen, el metacrónico de alto volumen, el sincrónico de bajo volumen, el sincrónico de alto volumen, y todo esto dentro de una primera clasificación que es el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. ¿Sí? O sea, ese grupo tiene estas 4 divisiones, básicamente. Estamos hablando de 4 enfermedades que tienen comportamiento diferente, con supervivencias diferentes y con oportunidades diferentes. Vamos a empezar muy probablemente a centrarnos en este sincrónico de alto volumen, que es el más malo, que es el que tiene 3 años de supervivencia. Es decir, que nos vamos a sentar ¿dónde? Nos vamos a sentar en este momento de la enfermedad, que es cuando todavía es sensible a la castración, pero ya dio metástasis. Muy bien, ¿cómo nos va en Colombia con esto? Estas son datos de una página que es muy interesante visitar, que se llama Our World in Data. Tiene datos de absolutamente todo, entre ellos datos de la salud. Y nosotros podemos decir, según esta página, que el cáncer de próstata es el 4º en Colombia en mortalidad, contando hombres y mujeres. El 4º, contando toda la población. Pero definitivamente cuando hablamos solo de hombres, es la primera causa de muerte. No en incidencia, sino principal causa de muerte por cáncer en Colombia es cáncer de próstata. Aquí lo tenemos, cuál es el porcentaje de la población con cáncer de próstata en Colombia. Es la más alta, aproximadamente 0,23% de la población colombiana. Y esto es datos de la cuenta de alto costo, que es una nueva fuente de información para nosotros como médicos. Es muy fácil consultarla, simplemente hay que inscribirse y ya, y ahí vamos a tener información sobre la salud colombiana. ¿Y qué nos dice esta página a 2021? Nos dice que se notificaron hasta el 2020, en ese año 2021, 2.677 casos nuevos, que llamaron ellos invasivos, pero pues básicamente son todos, y que de esos 2.677, el porcentaje, la edad de diagnóstico fue 69 años. Es tarde. Nosotros estamos empezando a diagnosticar el cáncer de próstata a los 69 en promedio. Estamos llegando un poquito más tarde de lo que se diagnostica en el mundo. En el mundo la edad de diagnóstico en promedio está alrededor de los 62 años. Entonces, digamos que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero hay más. De esos 2.663 que estábamos viendo,
La gran mayoría, o sea, el 30% de los pacientes debutan con metástasis. Eso es, señores, una cantidad. En la mayoría, tanto en Europa y en Estados Unidos, el número de pacientes que debutan con metástasis está alrededor del 8%. Terrible. 30% es muchísimo, es altísimo. Y no solamente eso, sino que además hay una gran disparidad con respecto al acceso. Tenemos que del régimen subsidiado, ese valor puede llegar a ser del 45%. Lo que quiere decir que, claro, una cosa es hacer urología en la 116 con séptima, pero cuando uno hace urología en los departamentos, tiene que estar mucho más preocupado por lo que está encontrando, porque va a encontrar enfermedad mucho más agresiva. Entonces, tenemos que ver muy bien cómo manejamos el cáncer de próstata metastásico. Es crucial, porque es la manera como nosotros vamos a impactar aquí. Tal vez nosotros no estamos todavía en Colombia, no estamos preparados para hablar de sobretratamiento, sino tenemos que estar más vale preparados para hacer mejores diagnósticos. Y por eso traía estas cifras. Muy bien, la evidencia de intensificación. 2014, salen estos dos artículos que nos cambian todo, porque lo primero que hacen es hablarnos del cáncer de próstata metastásico hormonosensible. O sea, veníamos hablando mucho de lo que pasaba en castración, en resistencia a la castración, porque donde llegan nuestros pacientes para morir, pero este es el primer momento en que hablamos de hormonosensible, el paciente que debuta con metástasis. Tenemos dos grandes estudios para la utilización de docetaxel. Está el Charted y está el Stampede en el brazo C y E, que son los que utilizan docetaxel comparados con lo que se suponía que era lo que había que hacer, que es el brazo A, que es solamente bloqueo hormonal. Ambos son estudios muy bien hechos, multiciegos, multiinstitucionales, de más de 1000 pacientes con seguimiento aproximadamente a 48 y 60 meses, que es donde vamos a ver dónde está la mortalidad, y ambos son estudios positivos. Ambos con ORs de 0,78, 0,61, o sea, son estudios que nos demuestran que hay una mejoría de la supervivencia a 36 meses de más o menos un 30%. Eso, traducido en meses, puede ser algo así como, mientras que la supervivencia en el grupo estándar era de 71 meses, en el grupo de estudio era de 81 meses. 10, 12 meses de diferencia en supervivencia, eso es importante. Si ustedes ven en cáncer de pulmón metastásico, ganarse 12 meses de vida es imposible con lo que hay hoy por hoy. Entonces, es muy importante entender que es un impacto grande, es un impacto importante y hay que hay que estar atentos a esto porque debemos estar atentos a usarlo. Muy bien, ahí lo tenemos, la primera diferenciación entre alto y bajo volumen. El Charted no mostró diferencia para bajo volumen. El Stampede, la misma diferencia, alto y bajo volumen. El Stampede sí demostró que había que tampoco había diferencia para bajo volumen. Y después vienen los estudios que nos muestran la incorporación de abiraterona en este grupo de pacientes. Abiraterona en el Latitude, que es el estudio de la izquierda, y en el Stampede en el brazo F, que creo que es el que tiene que ver con el uso de abiraterona. Y lo mismo, estudios de más de 1000 pacientes, prospectivos, aleatorizados, dobles ciegos, epidemiológicamente impecables, ¿sí? ¿Y qué nos demuestran? Nos demuestran que la abiraterona tiene una mejoría de la supervivencia global, tanto en bajo y alto volumen, de más o menos un 40% a 36 meses. O sea, es una mejoría importante utilizando abiraterona y impacta la supervivencia global. Segundo medicamento que nos está impactando supervivencia global. Después vino una nueva molécula, palutamida, esto es ya desde el 2019, y nos demuestra cómo la anterior era 2017, lo mismo, experimento clínico controlado, fase 3, más de 1000 pacientes, con desenlace primario, supervivencia global, ¿y qué nos muestra? Tenemos una mejoría tanto de la progresión radiográfica como de la supervivencia global, el mismo número, aproximadamente un 30% a 36 meses. Sigue habiendo diferencia, una diferencia importante, una diferencia ¿en qué? En supervivencia global.
Después vienen los estudios, el ARCHES, que es un estudio que tuvo algunas críticas porque el desenlace primario no era supervivencia global. Más de 1000 pacientes, experimento clínico controlado y a 24 meses una diferencia importante en cuanto a progresión radiográfica. Después este estudio se complementa, la Molecular tiene otro estudio que es el estudio en SAMET, esta vez también dirigido a supervivencia global y muestra una diferencia en la supervivencia global aproximadamente un 25% a los mismos 36 meses. Entonces, en salutamida también funciona muy bien. Comparamos el docetaxel versus la viraterona en este estudio que toman los dos brazos de Stampede, comparación cabeza a cabeza, y nos demuestra que muy probablemente las dos moléculas son igual de efectivas para el tratamiento de estas enfermedades. Después, ¿qué viene? Vienen las tripletas. Estos ya son estudios del 2021. El PIS-1 toma también, de nuevo, más de 1000 pacientes y hace una aleatorización entre la terapia estándar, que era bloqueo hormonal más docetaxel. A un brazo le da bloqueo hormonal, docetaxel viraterona, al otro bloqueo hormonal, docetaxel y radioterapia, y el último son las 4 cosas. ¿Y qué pasó con este estudio? Tenemos un tiempo de seguimiento a más de 36 meses, lo dividen, también lo estratifican según alto volumen y bajo volumen. El PSA inicio en promedio era de 14, muy comparable en los dos grupos, y el porcentaje de personas tratadas con el docetaxel era básicamente similar. ¿Qué encontramos acá? Una mejoría de la supervivencia global para las tratadas con tripleta versus la dupleta docetaxel y bloqueo hormonal. Entonces, nos demuestra cómo ya la combinación parecería para ciertos pacientes, sobre todo en alto volumen, pacientes jóvenes que están fit para recibir esto, hay una mejoría de la supervivencia comparado con solo dar docetaxel. Aquí tenemos que las complicaciones son muy semejantes, la calidad de vida entre los dos grupos fue muy semejante y no aumentaba la carga del tratamiento el dar tripleta. Este estudio viene después, que es el ARASENS 2022. En el ARASENS, ¿qué tenemos? Tenemos la estándar, el manejo estándar, que sería lo mismo, bloqueo hormonal más docetaxel con o sin darolutamida. Experimento clínico controlado, doble ciego, fase 3, más de 1000 pacientes y lo mismo. De nuevo tenemos una mejoría, es un estudio positivo que nos demuestra cómo mejora la supervivencia global, la tripleta, versus el tratamiento estándar. Muy bien, lo mismo, buena tolerancia de la tripleta, no hay un aumento grande de los efectos secundarios utilizando la tripleta y de esa manera queda sobre la mesa la utilización de estos medicamentos. Entonces, miren, tenemos por lo menos aquí contados 5 medicamentos que nos sirven para mejorar la supervivencia global de nuestro paciente que ha sido recién diagnosticado con metástasis. 5 alternativas con una muy buena tolerabilidad del tratamiento que están cubiertas por el servicio de salud y que podemos utilizar con muy buena evidencia que lo respaldan. Nada de lo que hacemos en cáncer de próstata tiene tan buena evidencia. Entonces, es algo para que nos quede en cuenta. Es la manera como deberíamos intensificar el tratamiento. Muy bien. ¿Esto es para qué? Esto es para mostrarles un metaanálisis que es tratar de agrupar todos estos 10 estudios que les mostré, ponerlos todos completos y tratar de decir qué tan fuerte es la evidencia en favor de esto. Y básicamente lo que vemos es que tanto en arriba, que es bajo volumen, como abajo, que es alto volumen, hay un beneficio de utilizar los medicamentos. Y de todo esto, muy probablemente, lo que más duro le da al cáncer, ¿qué puede ser? Pues muy probablemente la tripleta. Entonces, este metaanálisis muestra cómo es un metaanálisis que tiene una baja heterogeneidad y es un metaanálisis que es lo suficientemente fuerte para utilizar este tipo de tratamientos. Muy bien. Entonces, si estuviéramos hablando de cáncer de alto riesgo y decimos radioterapia o cirugía y tuviéramos 10 estudios, experimentos clínicos controlados, doble ciegos, con más de 1000 pacientes en cada brazo, podríamos hablar de alto. No los tenemos. Aquí sí los tenemos. O sea, si estamos hablando de medicina en la evidencia, basada en la evidencia, este es el escenario donde más hay evidencia.
Muy bien. De oligometástasis, intensificación en las oligometástasis, o sea, en el bajo volumen, pues ya lo tocamos ahora. Está el estudio Horrat, que fue negativo tanto en global como en bajo riesgo. Y está el STAMPEDE, que fue negativo para el tratamiento de oligometástasis, sin tener en cuenta el volumen de las metástasis, pero fue positivo cuando hablábamos en la gráfica de la izquierda del bajo volumen, y es la razón por la que en este momento pues, se recomienda hacer radioterapia del primario. Muy bien. Calidad de vida. Sumar este tipo de tratamientos a los pacientes les daña la calidad de vida comparado con dar solo terapia de deprivación androgénica. La respuesta es no. Muy probablemente la calidad de vida es semejante, a excepción de lo que ocurre probablemente con el docetaxel, que cuando se está recibiendo el tratamiento se baja la calidad de vida. Todos los otros tratamientos tienen calidad de vida semejantes, pero después de que uno termina los 6 ciclos de docetaxel, sigue con la misma calidad de vida. Entonces, no hay una razón para pensar que es que uno va a enfermar al paciente con el tratamiento que le está dando. No, la peor calidad de vida es tener metástasis dolorosas. Eso sí es lo que más le va a dañar la calidad de vida al paciente. Entonces, no es una buena razón para dejar de darse. Por este motivo, esto ya está incluido en todas las guías. Aquí solamente no tengo las guías de Noruega, pero sí son las guías de la NSS, de Suecia, perdón. No son las de aquí, las que usamos acá, que son NSSN, y nos demuestran cómo definitivamente estos tratamientos se pueden dar. Ah, pero mire, doctor, que allá abajo dice ADT. ADT. Si ven todas las letras que hay alrededor de la monoterapia con tratamiento hormonal, es porque ahí abajo en la letra menuda dicen, usted puede darle solamente tratamiento hormonal, pero de manera importante hacemos un llamado para que no lo haga, porque hay evidencia suficiente para no hacerlo. Y segundo, solamente deje de hacerlo en el que ya está muy mal, o sea, la persona que no está fit ni siquiera para recibir abiraterona o apalutamida o enzalutamida o daro, que son medicamentos que usualmente se toleran muy bien. Uso. Entonces, vimos cuántos artículos, cuántos metaanálisis, cuánta evidencia, más de 10,000 pacientes incluidos en los estudios. Y de todas maneras, a nivel mundial, el uso de esto no está muy bien establecido. En países donde uno creería que no puede ser posible, Japón, Italia, el 76% de los pacientes en monoterapia con ADT. ¿Por qué? No lo sabemos. Muy probablemente tiene que ver con esto que estamos hablando. Es que eso es muy caro, es que eso lo enferma, es que no se sabe si está bien, y ninguna de esas cosas es verdad. En Colombia, cuenta de alto costo. La mayoría de medicamentos que se utilizan en Colombia para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado son la terapia de deprivación androgénica normal. Después sigue docetaxel, pero estos de acá, que son todos, están aprobados por Colombia, los da el gobierno colombiano, al paciente no le toca comprarlo. Se usan muy poco, es la verdad. No usamos con frecuencia estos medicamentos que nos sirven para mejorar la supervivencia global. Esto es de la cuenta de alto costo. 48 tratamientos con abiraterona, muy poquitos, ¿no? De todo lo que podríamos usar, usamos muy poco estos medicamentos. Entonces, ¿qué no sabemos con respecto a esto? Con la intensificación del tratamiento. No sabemos, probablemente no sabemos la secuenciación. O sea, yo empiezo con Daro y entonces después me cambio a docetaxel o le doy la tripleta y después, ¿qué hago? ¿Lo paro, no lo paro? ¿Qué hay que hacer? Eso no lo sabemos muy bien. No sabemos si usar medicamentos ahora nos vaya a quitar medicamentos después, que es otro temor. No, pues yo cómo le voy a poner el docetaxel ya, porque después cuando sea castración resistente, entonces, ¿qué le doy? Y realmente para eso va a haber otros medicamentos. La tripleta, ¿vamos a usarla de una vez o simplemente vamos a hacer una secuenciación? Listo, yo te voy a poner a ti 6 meses y cuando acabes empezamos con eso. Es mejor que hacer todo de una sola, no lo sabemos, hay estudios que están en eso. Sabemos que cómo adicionar la radioterapia dirigida a metástasis en este escenario, que no es el de la progresión, no lo tenemos muy claro, no sabemos cuándo hay que irradiar, cómo irradiar, no sabemos sobre qué imagen irradiar, no sabemos si esa irradiación tiene que ser sobre el PSMA o tiene que ser sobre la gammagrafía. Eso es algo que todavía sigue en estudio.
y la irradiación de las metástasis, que ahorita lo vimos en el escenario anterior. La buena noticia es que hay más de 19 o 20 trabajos corriendo sobre esto. Hay combinaciones nuevas, la utilización de olaparib, niraparib, la utilización, el impacto sobre la calidad de vida, sobre las características intelectuales de nuestros pacientes. Como por ejemplo parece ser que el olaparib induce mutaciones del receptor androgénico y los nuevos, la viraterona o la palutamida induce mutaciones del MMR y entonces son una combinación que se potencia porque hace que las clonas de la parte que no esté tratando se sobreexpresen. Entonces muy probablemente la combinación va a ser más inteligente con ese tipo de medicamentos que trabajan diferente que solamente una u otra. Muchos trabajos sobre calidad de vida, cirugía en cáncer de próstata metastásico, ¿sí? Son muchos los estudios que están corriendo, cómo vamos a usar el lutecio. Entonces, pienso que es un escenario que está en formación, creo que es un escenario en el que tenemos que trabajar porque muy probablemente va a ser el 30 a 40% de nuestros pacientes en Colombia. Nosotros tenemos que saber de esto, tenemos que arropar estos pacientes, traerlos a nuestra práctica y estar seguros que están siendo tratados para poder mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Y creo que la intensificación del tratamiento en cáncer de próstata metastásico hormonosensible es el nuevo estándar de cuidado. No hay ninguna razón que nos lleve a pensar en que, a que debamos seguir haciendo terapia hormonal únicamente. La intensificación, esto es muy importante, la intensificación del tratamiento no depende de la respuesta inicial al bloqueo hormonal solo. No, es que yo ya le hice la orquidectomía y mira, bajó de 300 a 0.5. ¿Yo para qué le pongo lo demás? No importa, ese paciente va a seguir teniendo una expectativa de vida baja comparada a si yo le pongo uno de estos nuevos tratamientos. O sea, no sirve de nada que a mí me fue muy bien bloqueándolo y que lleva un año muy bien. No, hay que darle lo otro, porque si no me estoy quedando corto en el tratamiento de ese paciente. Y en general podemos decir que la calidad de vida de los pacientes tratados con estos medicamentos es buena y se debe tener en cuenta esos aspectos de calidad de vida para decidir el medicamento para adicionar. Muy bien, muchas gracias.